Hola, ¿cómo están? Les habla Hernaldo Peñaranda Bello. En esta oportunidad les quiero explicar el funcionamiento de un mini relé que vamos a emplear para hacer unas adaptaciones de seguridad a nuestra moto o vehículo. Empecemos. Voy a comenzar a explicar los nombres de los elementos que vamos a utilizar. Este es el transmisor o control. Este es el relevador, relé o receptor. Este es el multímetro donde vamos a hacer las pruebas. Este es el manual que viene con el mini relé. Este es la fuente que vamos a utilizar para alimentar este mini relé para poder hacer las pruebas. Lógico, este mini relé va a ser alimentado por la batería de la moto. Y listo, bueno, empezamos. Vamos a hablar de las características que nos dice el manual. Nos dice que para trabajar este mini relé necesita un voltaje o ya sea de mínimo de 3.5 voltios o máximo de 12 voltios. Como sabemos, las baterías suelen tener un poco más de 12 voltios. Esperemos que la tolerancia de este relé lo soporte, si no nos tocaría adaptar algo que, una resistencia o algo que disminuya el voltaje. Eso lo hablaremos después. Lo segundo que vamos a hablar es la carga máxima, o sea, lo que va a soportar de carga debe ser máximo de 1 amperio, o sea, no debe haber algo superior a 1 amperio porque no lo va a soportar. Está diseñado para 1 amperio y para lo que vamos a hacer creo que nos va a funcionar. Cuando el relé está en reposo, o sea que no se está utilizando, pero está conectado a la batería, va a tener un consumo de 4 miliamperios. Recordemos que 1 amperio son 1000 miliamperios. O sea, aquí tenemos 4 miliamperios. O sea, de 1000, que es 1 amperio, tenemos solamente 4 miliamperios. Cuando se pone en funcionamiento, cuando utilizamos el control para que funcione, esto va a tener un consumo de entre 20 y 30 miliamperios. Recordemos que 1 amperio son 1000 miliamperios. Vamos a hablar del diagrama. Él tiene dos cables para alimentarse, uno positivo, uno negativo. El positivo es el rojo, el negativo es el negro. Tiene uno que se llama común. Común es la señal que vamos a cortar. Entonces ese común sería el color amarillo y tiene la señal de salida. O sea, esa señal que vamos a cortar nosotros entra por el amarillo y debe salir ya sea por el blanco o por el azul. Les explico. Si es por el azul, quiere decir que el relé como tal, el circuito está cerrado, que se conoce como el normalmente cerrado. Y si es el blanco, se conoce como el normalmente abierto. O sea, cuando entre en funcionamiento, no va a haber una salida, entonces hay que hundir o presionar el botón para que permita la salida por el blanco. Ese sería el normalmente abierto. Vamos a abrirlo un poco para ver el funcionamiento del relé. Lo abrimos, aquí encontramos. Vamos a explicar, entonces mira aquí los cables que expliqué de que alimentan el relé. Aquí el común y el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Aquí un botón de aprendizaje, ¿sí? Para las diferentes funciones. Entonces vamos ahora a conectar esto a la fuente para darle energía. Listo, ya hemos conectado, estamos alimentando con esta fuente. Podemos utilizar una batería, cualquier cosa que ustedes vean conveniente. Yo he utilizado esta fuentecita que es un Arduino. La alimenté, entonces quiero que vean el funcionamiento. Entonces para ver el funcionamiento yo voy a utilizar el multímetro. El multímetro lo pongo en continuidad. Aquí está en medir ohmios, o sea resistencia. Yo lo voy a colocar en continuidad. Quiere decir que cuando se presionen las dos puntas, el voltaje que venga por acá va a entrar por acá y quiere decir que va a pitar. O sea, quiere decir que hay continuidad. ¿De qué vamos a hacer? Vamos a coger el amarillo que es el común y lo vamos a colocar acá para que el multímetro le envíe una señal positiva, demasiado pequeña, claro está, y por aquí vamos a recibir la señal. Abrimos aquí un poco, vamos a abrir un poquito acá y lo conectamos al multímetro y listo, ahí está conectado. Listo. Entonces vamos ahora, ya que lo hemos conectado, vamos ahora a
ver los tipos de funcionamientos que puede llegar a tener este mini relé. Entonces el primer funcionamiento que puede tener es el momentáneo. ¿Qué significa el momentáneo? Que presione el botón de on, mientras lo deje presionado, él cierra el circuito, quiere decir que el voltaje entra por acá y sale por acá. Si yo suelto el botón, si está configurado en momentáneo, quiere decir que va a abrir el circuito y ya la señal no va a pasar. Es un modo de configuración. El segundo modo de configuración es el cerrado. ¿Qué significa el cerrado? El cerrado significa que presiona el botón el on una sola vez y cierra el circuito, quiere decir que la corriente va a entrar por acá y va a salir por acá. Presiono el apagado, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a entrar por acá y ya no va a salir por acá. Entonces vamos a configurar. Empecemos con el momentáneo. Para configurar el momentáneo tenemos que presionar el botón de aprendizaje solamente una sola vez y hundir el botón del momentáneo, que sería el on. Le presionamos una sola vez, presionamos aquí el botón y nuevamente lo presionamos y listo. Verifiquemos para ver si funciona. Entonces, una sola vez, lo dejo hundido, suelto, lo dejo hundido, la corriente entra por acá, sale por acá. Si lo suelto, este modo momentáneo me va a servir para poder encender, o sea, para darle el starter o el arranque a la moto, para que encienda automáticamente mediante este botón presionado. Escucho la moto que se enciende y cuando veo que se encendió, suelto para que el motor de arranque deje de funcionar. Esa es la opción que vamos a utilizar para el motor de arranque. La segunda es la que le mencioné, el cerrado. Vamos a configurar ahora la cerrada. Para la cerrada vamos a presionar 3 veces el botón. Hundimos el botón de apagado y después el botón de encendido. Empecemos. 1, 2, 3. Presionamos una vez y presionamos el de encendido y listo, ya quedó configurado. Entonces probemos. Lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos. Listo, esa es la parte de configuración del relé. Cerrado y el momentáneo. ¿Cuál sería el funcionamiento final en un vehículo, carro o moto? Sería de la siguiente manera. El LED verde nos va a indicar que hemos colocado la moto o el carro en on. Va a ser activado por este relevador. El LED rojo quiere decir que el motor de arranque se ha encendido, ya sea en la moto o en el carro. Va a ser activado por este otro relevador. Vamos a utilizar un mismo control. Entonces probemos. El on, se encendió el botón verde y encendió enseguida el motor de arranque, pero como lo solté, el motor de arranque se apagó. Dejo presionado el on, se enciende el motor de arranque. Lo suelto, se apaga el motor de arranque. Apago el control, se apaga el vehículo. Vamos a ver si así funciona. En caso dado que no funcione, me tocaría colocarle como un retardo porque miren, cuando presiono el on, también se activa el motor de arranque. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Si se comporta no muy bien, colocaremos como un retardo para que espere unos segundos una vez se presione el on. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno chicos, eso es todo. Espero les haya gustado. Recuerden, les habló Hernaldo Rafael Peñaranda Bello. Hasta la próxima.